para mujeres que leen y escriben, desde el taller de lectura y escritura creativa en la Casa del Bicentenario, acompañada con la escritora que llega desde Santiago del Estero, Estela Albarracín. Estela Albarracín es, además de escritora, poeta, autora de varios libros, artista plástica, compositora y ha incursionado también en el teatro. Sus obras nos hablan de un tiempo de azares, un libro de poesía, su primer libro, luego tenemos narrativa, Que tu vi, Espejos del alma, Pasajeros de un tiempo, libros que llegan desde la provincia de Santiago del Estero para mujeres que leen y escriben. Gracias por estar acompañándonos hoy en el taller de lectura y escritura creativa. Bienvenida, Estela Albarracín. Gracias, Nancy, un placer inmenso, la verdad, emocionante ver que tenés tanta gente en el taller. Aparentemente, ¿cuántos talleres? Son 2 niños, pero era impresionante la cantidad de gente y lo atentos que estuvieron a toda la charla, inclusive hasta crearon poemas en el momento. O sea, eso habla de la intensidad tuya como profesora. Te felicito y realmente me sorprendió la cantidad de alumnos. Bueno, muchas gracias. Ha sido, la verdad, un encuentro con la palabra, un encuentro con la literatura y también un encuentro que ha servido para crear. Estábamos conversando eso con Antonella Zucal, la licenciada en psicología, que también nos estuvo acompañando en la ronda de lectura. Estela, ¿qué sentimientos, qué de sentimientos y emociones embarga tu literatura? ¿Eras una niña lectora? ¿Eras una niña escritora? ¿Una adolescente? ¿Cómo se inicia Estela Albarracín en este camino? En el camino de la escritura. Bueno, desde muy chiquita, creo que en 7º grado ya empecé a escribir, que escribía cuentitos y escribía algunas poesías. Pero siempre desde niña me llamó muchísimo la atención el crear cuentos. Me gustaba eso de imaginarme e ir proyectando historias. La poesía también, obviamente, pero los sentimientos, me parece que generalmente uno, bueno, en la adolescencia, el sentimiento del amor fue el primer sentimiento que fuimos plasmando en la escritura, y los desengaños en esa época, y bueno, después cuando vamos siendo más grandes ya va cambiando la escritura. Los cuentos también van cambiando, así que es una forma muy buena, muy importante de plasmar todas nuestras emociones. ¿Cómo decide Estela Albarracín dedicarse a la escritura de manera profesional? Bueno, nació hace, 6 años más o menos, que nació esa necesidad de poder mostrar lo que escribo, porque era distinto a la pintura, por ejemplo, que es mi otra actividad, con mis alumnos, totalmente distinto. En cambio, la escritura era como que estaba guardada, tal vez sin poder ver luz. Llegó un momento en donde me animé a mostrar, con mucha vergüenza, que fue este libro que se llama Tiempo de Azares. Fue mi primer libro que edito, en donde, bueno, ahí nace mi carrera profesional, podemos decir. Claro. Hubo un pasaje, ¿verdad?, de la escritura íntima a la escritura pública. Totalmente. Por la que se atraviesa
y que va madurando Sí. hasta tener esta producción tan importante y con tanto éxito, con tantos logros que se ve reflejado a través de los medios de comunicación. La poeta encierra una cápsula llena de emociones, una cápsula llena de sensaciones. ¿Cómo las trabajás? ¿Te gusta trabajar la escritura con recursos estilísticos? ¿Lo volcás directamente y lo dejás plasmado en el papel o hay algún proceso de revisión? Generalmente lo escribo y después lo voy revisando. Voy revisando sea poemas o cuentos que tienen la necesidad el escritor de ir releyendo. Pero la esencia pura de lo que escribimos siempre queda. Esa va quedando, o sea, vamos tal vez poniendo otro tipo de palabras, buscamos el verbo, buscamos una metáfora, pero la esencia del poema siempre va a quedar. Sí, veía que tanto los niños a partir de 10 años que hemos tenido en este encuentro denominado literatura y psicología, tanto los niños como los adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad, se han sentido consustanciados con tu literatura. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿A qué le adjudicás esto? Bueno, la verdad es que a mí me causa muchísimo placer porque cuando escribimos nos gusta que nos digan que les gustó, obviamente, porque esa es la idea de llegar al lector. Desde mi primer libro tengo esa, yo diría, fortuna, esa gran fortuna de que llega al lector y luego me fueron siguiendo en los demás, en los libros de cuento y en este último que es Espejo del Alma, que es mi último poemario. Pero me imagino que debe ser la simpleza, tal vez es eso, la simpleza con la que voy expresando los sentimientos, lo que quiero que llegue al lector. Y me imagino Sí. que se siente identificado en cada lectura. Sí. Por eso la verdad es que me siento halagada que me digan cuando me dicen que gustaron. Seguramente. ¿Por qué deberían practicar escritura las personas, esta escritura íntima, y si después desean publicar ya será otra cuestión? ¿Por qué Estela Albarracín diría que esto es bueno? Bueno, en mi caso personal me ayudó muchísimo a poder expresar las emociones. Cada emoción que va en las poesías la sentimos que fluye, entonces nos vamos a sentir muchísimo más aliviados. En mi caso me pasa por ahí, por eso siempre les digo que es muy lindo que puedan abrazar el arte de la escritura, que es un arte, es un hermoso arte que ayuda y que pueden canalizar todas sus emociones. Bueno, para cerrar entonces te vamos a pedir que nos leas algunos versos, una estrofa que desees dejar para nuestra audiencia. Vamos a ver. Vamos por Pasajeros de un tiempo, que apareció acá y es un poema que me trajo muchísimas gratificaciones. Pasajeros de un tiempo. El viento de septiembre acaricia mi rostro lentamente en la tarde. He vuelto a transitar las calles de mi pueblo. Estoy aquí de nuevo pintando atardeceres, retoños de luz sobre un muro de madreselvas y sauces. El vetusto río se desgrana,
pequeños hilos de agua mustia me sorprenden. Duendes azules transitan los surcos de arena. ¿Qué fue de aquel río de mi infancia, donde crecían los juncos con fresca corriente, pasajeros de un tiempo pasado, huellas de niños olvidadas? Nostalgia y tristeza se entrelazan, el mismo penar tiene mi alma. Estela Albarracín para el programa Mujeres que leen y escriben. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Nancy, muchísimas gracias. Y bueno, les dejo todo mi cariño a todos tus alumnos. Me brindaron, la verdad, una tarde maravillosa. Me sentí muy bien. Muchas gracias y gracias a todo el personal de la Casa del Bicentenario, a la Dirección de Cultura Municipal. Este encuentro es en el marco de las efemérides Día del Escritor, Día del Libro en la ciudad de Las Termas de Río Hondo. Para mujeres que leen y escriben, desde el taller de lectura y escritura en la Casa del Bicentenario, en Ronda de Lecturas. Este es un encuentro de la literatura y la psicología. Me encuentro acompañada por la licenciada Antonella Zucal. Le doy la bienvenida y el agradecimiento por estar compartiendo con nosotros en el taller este encuentro que vino de la mano de Estela Albarracín con el libro Espejos del Alma. ¿Cómo estás, Santo? Hola, Nancy, muy bien. Bueno, muy agradecida por la invitación para participar de este encuentro. Ha sido un hermoso encuentro e intercambio de mucha literatura y sentimientos. Sí, generado. Hablando de sentimientos, se habló mucho de emociones. ¿Qué sentimientos habitan en la literatura, en los libros de Estela Albarracín? Bueno, me parece, por lo que se ha escuchado hoy, lo que ha circulado mucho ha sido, angustia, nostalgia. Hablaban también de la melancolía, ¿no? Como asociándola a la pérdida, al recuerdo. Ahí también diferenciábamos un poco lo que es melancolía de duelo, por ejemplo, o del sentimiento de nostalgia, explicando que la nostalgia, es esta sensación de extrañar algo que se ha perdido. El duelo es el proceso que surge a partir de la pérdida de un objeto, y cuando este proceso no se lo elabora de una manera sana, se pasa a lo que es un estado de melancolía. Entonces podemos decir de que la melancolía es un estado como de permanente espera, digamos, un estado de quietud donde uno termina como apagándose por esperar a ese objeto perdido. Me parece que, en los libros de Estela y en lo que se ha leído hoy, hay mucho, digamos, ¿no? Como, de espera, de tristeza, se ha escuchado sensaciones, sentimientos de soledad, pero también se ha escuchado, amor o el refugio que se encuentra en sus recuerdos, sentimientos un poco más alegres también con respecto a estos recuerdos de su infancia. Me parece que había una gran variedad de sentimientos, pero como hablábamos también, muchos eran quizás no tan positivos, ¿no? Como más tristes o más, hablábamos del drama, digamos, pero también porque decíamos de que esto es como por ahí lo que inspira más o motoriza también a escribir. Entonces es lo que más encontramos. Claro. Se escucha mucho decir que el poeta, el escritor, la escritora es un ser melancólico. Qué interesante esta diferenciación que nos estás haciendo con respecto a esto de quedarnos en la melancolía, que sería quedarnos en una casi depresión. Claro. Es entre la melancolía y la depresión hay, digamos, como un límite muy fino, que la relación es la pérdida
de sí mismo, la pérdida de voluntad, la pérdida de interés por las cosas, porque bueno, uno va perdiéndose en esta espera de ese objeto perdido. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? ¿Cómo se maneja el poeta para volcar y en el papel, en la página en blanco, y de qué le sirve, por qué le sirve al poeta expresarse? Bueno, las emociones son lo más básico y lo más instintivo. Se despiertan ante diferentes situaciones, estímulos, experiencias vividas, y el sentimiento es casi lo mismo, o sea, también despertado ante un estímulo, pero es cuando está atravesado por la conciencia, es como más consciente, digamos, está en un proceso más consciente. Entonces, cuando vos me dices de qué sirve la escritura, yo creo que es para esto, para poder procesar esas emociones que quizás están ahí también, ¿no? Como sin forma. A través de la escritura les podemos dar una forma y se transforman en sentimientos. Entonces podemos decir de que en los libros encontramos sentimientos, digamos. Claro que sí. La literatura es vida en sí misma, expresada en palabras. Decimos que nos recorre a los escritores un sentimiento poético, un decir poético, un lenguaje simbólico. Qué interesante. Ahí está, cuando hablas de lo simbólico, es esto. La emoción es como en su estado crudo, digamos, puro, y por ahí hay emociones que están a nivel de lo real, son como muy difíciles de procesarlas, digamos. Entonces, mediante la escritura que lo vamos llevando a través de ese proceso al nivel de lo consciente, como yo te decía, la pasamos a, digamos, le damos una forma y la pasamos al nivel de lo simbólico. Entonces, ahí también hablamos de que el escribir es muy terapéutico para estos sentimientos también, o mejor dicho, perdón, para estas emociones. Para las emociones. Así es. Hoy escuchamos a varios adolescentes, algunos referían que después de la lectura o durante la lectura lloran cuando se perciben a sí mismos en esas historias, y surge acá esto de lo generacional. Hoy se escucha mucho decir es que son la generación, pertenecen a la generación de cristal. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, se le llama generación de cristal porque de pronto nos encontramos con adolescentes que visibilizan, naturalizan el sentir, se los ve más sensibles ante todo. Y cuando, como hablábamos hace un rato, cuando se empezaba a usar este término, se lo usaba como una crítica, como diciendo, bueno, estos chicos de hoy lloran por todo. Y yo creo que es algo muy positivo de que hoy en día se naturalice el sentimiento, que se naturalice, de que hay diferentes estados, que a veces podemos estar vulnerables, sensibles, sufrir. Y bueno, cuando vos me decías esto de los adolescentes, de que hablaban de que les gusta llorar o leer cosas dramáticas, se sentían como muy identificados con algunas obras donde expresaban dolor. Creo que también tiene que ver con esto de la etapa. La adolescencia es una etapa de adolecer, de dolor, que se duela lo perdido, y también es el encuentro con la incertidumbre de todo lo nuevo, de lo que viene. Es una etapa muy difícil, entonces es lógico que se encuentren más identificados con esas emociones, que no son tan agradables. Pero mediante la escritura, la lectura y la escritura, se les ayuda, es una herramienta para que esos también le puedan dar forma, como decíamos, a estas emociones que cuando están a nivel de lo real, por ahí hacen síntomas en el cuerpo, se lo siente de una manera que no es agradable. Entonces, mediante estas herramientas, nosotros se les ayuda a que lo puedan procesar de una manera sana. La palabra, ¿no? De qué valor que tiene la palabra, y decías algo sobre lo que se dice y lo que no se dice, y cómo encauzarla la palabra. ¿Qué opinas sobre esto del cuidado de la palabra, de lo que escribo, de lo que digo?
y de cómo lo digo. Bueno, hablábamos de la importancia de la palabra porque genera efectos. La palabra crea realidades. Y más en los niños, en los adolescentes que están en un proceso de construcción de su persona, esa palabra los puede definir, les genera cosas muy profundas. Y como hablábamos hace un rato, mediante la literatura o estos encuentros, estas experiencias, se ayuda a trabajar con la palabra de una manera más positiva, más amorosa, a tener más cuidado de la palabra que usamos en lo que escribimos, en lo que nos expresamos, en nuestras relaciones cotidianas. Bueno, la verdad que ha sido muy grato, muy útil. Estoy muy gratificada, igual que todo el taller de lectura. Te doy francamente un agradecimiento en nombre de todos los integrantes del taller de lectura y escritura creativa que tienen las clases acá en la Casa de la Cultura del Bicentenario en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, para mujeres que leen y escriben. Antonella Zucal, licenciada en Psicología desde Santiago del Estero, acá en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias a vos. Me desperté más mujer, abrí mis alas al sol. Ojalá que lo entiendas, porque hoy abrí mi cajón, me sentí más feliz. Espero que comprendas, porque hoy quiero que veas en mí un horizonte cardinal como en un